Bueno, hoy tenemos la suerte de compartir un programa especial con una figura que ha sido relevante todo el 2020, 2021. Yo te diría uno de los ilustres ciudadanos que tiene la provincia de Santa Fe, porque su trabajo no solo fue reconocido acá en la ciudad capital, sino en todo el territorio provincial. Por eso le doy las buenas noches al doctor Juan Pablo Poletti. Buenas noches, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, siempre en estas fechas se hace un balance de lo que fue, pero con el caso suyo, el balance se tiene que extender un poco hacia atrás, porque con todos los meses que tuvimos la pandemia, no fue fácil, ¿no?, llevarla adelante. La verdad que cuando uno quiere hacer un balance en este diciembre del 2021 y se acuerda de aquel marzo del 2020, son muchos meses, parece muy lejano, nos olvidamos, o la gente se olvida muchas veces de lo que vivíamos allí, y para los que estuvimos en salud, para los que estuvimos particularmente en el hospital, que es lo que uno más conoce y vivió, no van a alcanzar nunca las palabras para agradecer a ese equipo de salud lo que hizo, y realmente el orgullo que uno tiene desde mi función, que nunca me imaginé que me iba a tocar esta función en el medio de una pandemia tan mundial como esta que tuvimos que vivir o que estamos viviendo, y realmente la respuesta que tuve del personal que tuvimos en el equipo de trabajo, el Consejo de Administración, el Comité de COVID y la dirección y subdirección, hace sin lugar a dudas que uno en el balance lo único que tenga para decir es gracias. Bueno, pero a ver, el caso suyo tiene una particularidad, porque usted venía con la gestión anterior, con el socialismo, al frente. Y esto comenzó en marzo, digamos, del 2020, pocos meses después que asumieron las nuevas autoridades, la confirmación en su cargo. Eso también fue una cosa muy interesante, porque fue una continuidad de su trabajo en el Cuyen, que era un poco el lugar insignia de la salud en Santa Fe. Usted estaba, digamos, de vacaciones cuando se empezó a gestar todo esto y tuvo que enfrentar todo lo que pasó en ese marzo. ¿Y estuvo bien la medida de cerrarse rápidamente, de encerrarnos para poder rearmarse ustedes? Porque lo que venía no lo conocía nadie. Yo creo que yo estaba de vacaciones segunda quincena de febrero del 2020, ya había habido una visita ministerial que la había manejado el subdirector para poder ver qué lugar, qué pieza. Estábamos destinando 2 camas para aislamiento COVID en ese momento, no se sabía mucho. Y bueno, cuando volví el 28 de febrero nos pusimos a trabajar, formamos el comité de COVID y justo en ese momento cambia el ministro Parola por la doctora Martorano, creo que fue a los pocos días de marzo, no recuerdo bien, pero bueno, yo había presentado, como siempre cuando termino una gestión, la renuncia el 10 de diciembre del 2019, luego el doctor Parola habló para que continúe, y la verdad que yo amo el hospital, amo lo que hago y bueno, me ofrecieron seguir y continuamos. A partir de ahí sí se empezó a armar una logística interna dentro del hospital que nunca se había armado, que era tener que convivir o esto de armar 2 hospitales en uno. Sin lugar a dudas fue el desafío más difícil, por eso, porque todavía no estábamos cerrados y seguían los heridos, los accidentados, y a su vez teníamos que ir armando y preparándonos para el COVID. Yo creo que lo conté en algún momento, alguna nota, que hay cosas que la gente no sabe, y cuando se quejaba de que por qué lo teníamos encerrado y por qué tanto se tenía que preparar un hospital que está abierto, pero había detalles que uno después se vio lo importante que eran. Por ejemplo, el hospital en donde había destinado a internar los COVID, no teníamos timbre. Y la gente iba a estar aislada, porque justamente la clave del tratamiento era el aislamiento. Tenía que estar encerrado en su pieza y no salir ese paciente. Tenía que tener habitación con baño, no podía compartir el baño. Y cómo si a un paciente que quería o estaba descompuesto, volaba de fiebre, llamarla a la enfermera para decirle lo que le aquejaba. Y nos dimos cuenta y tuvimos que salir entre un sábado y un domingo, gracias a una empresa de electricidad cerca del hospital, que el dueño me comuniqué yo personalmente, me abrió las puertas un domingo
nos dio todos los elementos de electricidad que teníamos, sin gestión, sin nada. Después se hizo la gestión de compra y casi 6, 7 electricistas del hospital cablearon y pusieron las luces para que suene el timbre en el office de enfermería y se prenda una luz cuando un paciente necesitaba. Algo que parece muy normal, el hospital no contaba con eso y a partir de ahí era un montón de cosas. Cómo entrábamos la comida, cómo iba a entrar el personal de Aliar, que no es personal del hospital, es tercerizado, a la habitación. Tuvimos que capacitar cómo se vestía, tuvimos que capacitar todo el personal de electricidad, de mantenimiento, porque se iba a romper una cama, había que entrar a arreglarla, se iba a romper un foquito de luz, había que cambiar todo eso, había que estar vestido para COVID. Es más, en uno de los primeros momentos en marzo de calor se nos rompe el aire acondicionado, la gente de refrigeración tuvo que vestirse con mameluco completo, enseñarla a vestirse y de vestirse. Bueno. Pero aparte yo quiero que le cuente a la gente, cuando empiezan a caer los primeros casos de COVID, el temor es la gente. Sí, y lo que tuvo que hacer él para poder decirle, pará, si estoy yo... Fue un sábado a la tarde, 5 de la tarde, y que la ministra me llama que mandaban el primer paciente COVID, una viajera de Brasil, que vivía a 5 cuadras del hospital y que estaba el servicio de emergencia 107 y tenía para el servicio de emergencia criterio de internación. Y bueno, en ese momento, vuelvo a insistir, ahora sabemos mucho de COVID, en ese momento no sabíamos nada y llegó el paciente al hospital y realmente fue caótico, pobre paciente, nadie quería transportarla en camilla, nadie quería atenderla, todos teníamos temores. Nos fuimos hasta el hospital con el subdirector y realmente había que convencer, y a partir de que se internó y todo bien, el personal que estaba de turno realmente entendió la situación, que estábamos para darle una mano. El problema fue que el turno de las 22, los familiares no querían dejar que la enfermera vaya a tomar el turno, la enfermera hablaba llorando, nadie quería ir. Realmente fueron momentos duros. Había mucho pánico, mucho miedo. Era una es que uno miraba las imágenes de Europa y asustaban. Claro. Uno no se victimiza, pero cuando yo me fui ese sábado al hospital a las 11 de la noche a compartir el turno de la noche, que eran los nuevos, para decirle que estén tranquilos, que iban a estar protegidos, que había elementos de protección personal, que estaban todos los elementos dados. Bueno, mis 4 hijos lloraban, mi señora lloraba, parecía que uno se iba a la muerte, y después se demostró que había que cuidarse, aprender a cuidarse, y así es que no tuvimos ninguna baja de los 1.800 empleados del hospital. ¿Cómo hicieron para gestionar eso con los empleados? Porque por un lado existe un estrés lógico, físico, pero también mental, un agotamiento físico de los recursos humanos, pero también mental. Justamente ante algo desconocido, y ante el agotamiento y la presión social, la presión de la gente, de que los familiares que están ahí, que encima los familiares no lo pueden ver. ¿Cómo hicieron para gestionar eso desde la dirección del Cuyo? Se hizo un equipo de trabajo, el Consejo de Administración trabajó de lunes a domingo a destajo para poder conseguir los insumos, que era la primera prioridad que nos pusimos como meta, es que ningún personal trabaje sin los elementos de protección. Y vuelvo a insistir, hoy está todo fácil, hoy se abrieron empresas que comercializan lo que antes vendían 4 empresas en todo el país, y la diferencia que estuvo en este momento que fue tan duro es que cuando Santa Fe se inundó, lo ayudó todo el país a Santa Fe. Faltaban alimentos, caían de Catamarca, de Ushuaia, faltaban colchones, caía una donación de Cáritas, de no sé. Acá todos nos peleábamos por el mismo insumo, todo el país estaba incendiado, todos querían el mismo barbijo, todos querían el N95, todos buscábamos el mameluco, le buscábamos la bata descartable, 60 gramos, 40 gramos, no se conseguían, se triplicaron, se quintuplicaron. Poneme ejemplo de precio, cuando antes de la pandemia, ¿cuánto costaba un barbijo quirúrgico por licitación? Nosotros para el que opera, nosotros lo comprábamos para el quirófano, que es el barbijo que se usa para operar pacientes, y creo que, no me quiero equivocar, pero creo que costaba 4 pesos en ese momento, y bueno, a fin de marzo ya estábamos
pagándolo 96, 98 pesos. Una locura. Que encima había que guardar todos los recortes, lo hicimos recorte diario, todo por si teníamos alguna increpancia al Tribunal de Cuentas, que yo entendía que podían ellos considerar que habíamos hecho pesos a 95 una compra irregular Claro. Pero bueno, todo eso se tuvo que pensar, era día y día, de sábado a la noche buscando proveedores en Buenos Aires, quien nos vendía 200, guardame 200 barbijos, la jefa de compra a cualquier hora al teléfono, realmente, por eso digo que es todo el hospital el que se vieron a los médicos, a la enfermera que realmente hicieron un trabajo de héroes. No voy a subestimar ese trabajo de camillero. Quintuplicamos la lavandería del hospital. O el hospital le lavó los mamelucos al 107, a los hisopadores del Semafé. Todo eso vino a lavarse al hospital, que son los mamelucos que se tenían que reesterilizar y que se reutilizaban. Y bueno, y el personal de lavadero nunca se reforzó porque había que reforzar en las áreas, reforzamos cuando abrimos la carpa militar con más enfermeras, reforzamos la guardia, reforzamos una ambulancia que tuvimos 24 horas para poder trasladar pacientes, porque también nos encontramos en un cuello de botella que había pacientes con obra social, no COVID, y que no tenían lugar en el hospital, porque nosotros teníamos todo el hospital para COVID, entonces ese paciente había que trasladarlo al medio privado. No podíamos utilizar el servicio de ambulancia que estaba hisopando a domicilio, entonces pusimos una ambulancia 24 horas al día al hospital para nosotros ocuparnos de todo nuestro traslado, que nos vaciaran camas, todos los detalles. La verdad que este comité que yo dije, el consejo, más el comité de COVID, que lo formaban 12, 13 personas, que nos juntamos de lunes a domingo a las 9 de la mañana y se charlaban todas estas decisiones, qué sala se abría, qué sala se bloqueaba. Hubo que pensar en un quirófano y una maternidad COVID, que hoy nos parece lógico, y en aquel momento dijimos, ¿cómo? Y sí, teníamos que tener 2 salas de partos, para si había una parturienta COVID, no podía parir en el mismo lugar donde iba a parir después y nacer un chico no COVID. Entonces tuvimos que cerrar el quirófano de cirugía plástica, que tiene un quirofanito propio para lesiones de piel y todo lo que ellos hacen en su trabajo diario, y se lo tomó, y esa fue la sala de parto de COVID, con internación de 4 pacientes COVID en esa sala, embarazadas COVID únicamente, un OFI de enfermería propio. Bueno, todo eso se tuvo que armar, colocar Durlock, dividir con el sector no COVID. Tuvimos que hacer 2 hospitales en uno, y bueno, por suerte para que salió bien. Tome la dimensión. ¿Te acordás de la cifra que compraba de barbijo, elemento o kit antes de la pandemia, y cuánto te estabas comprando en el peor momento? Creo que en la licitación más grande eran 200.000 barbijos para quirófano, para la cantidad de cirugías nuestras anuales, que era una licitación semestral, y en lo que llevábamos hasta que sacamos la cuenta en junio del 2021, desde marzo del 2020 a junio, llevábamos consumido 1.400.000 barbijos. Es decir, hubo que hacer y bueno, vuelvo a insistir, que oficina de compra no se reforzó. Claro, era el mismo recurso humano que tuvo que hacer 10 veces más gestiones para poder conseguir. Estoy dando un ejemplo, pero con eso N95, bata, mameluco, botas, claro, cofia, el personal realmente tuvo elemento de protección hasta junio el 2021, que el ministerio realmente, en una decisión muy acertada, empezó a centralizar la compra, y entonces las compras se hacían centralizadas del Ministerio de Salud y se alojaban en la redonda, y los hospitales le íbamos pidiendo al Ministerio a medida de que nos íbamos quedando sin insumos, y se hacía una reposición, y eso fue realmente ordenado y fue muy importante para el hospital saber que había una compra hecha grande a nivel ministerial, y entonces uno con la jefa de farmacia articulaba en dónde nos íbamos quedando cortos, y así se iban haciendo las reposiciones. ¿Tuviste COVID? No. Eso demuestra que cuando uno se cuida, porque estaba en el centro de la mayor cantidad me cuidé, de COVID que había. Me cuidé mucho, tenía mucho miedo por mi sobrepeso, y soy hipertenso, y realmente le tenía mucho respeto a esta enfermedad. Le tuve, antes de la vacuna, tuve miedo. Tuve mucho miedo en las primeras
veces que me tocaba entrar al área COVID porque se había roto algo o teníamos que ir a dialogar con las enfermeras, o íbamos a visitar a algún conocido, que estuvimos todos internados en el hospital. Tenía mucho temor, me cuidaba mucho y bueno, en dirección todas las reuniones eran por Meet, eran por el sistema informático y tratábamos de evitar las aglomeraciones, pero sí, el hospital se caminaba igual porque era la forma de poder manejarlo. Cuando había que ir al área COVID, tuvimos que hacer un departamento médico en el área COVID para que hacíamos guardia 24 horas, había que dormir, descansar, la enfermera también lo mismo. Después nos quedamos cortos con el lugar donde habíamos dicho observación, tuvimos que movilizar, bueno, esto la gente no lo sabe, pero se movilizaron en total, colaboraron 18 servicios que dejaron su lugar para que lo utilizara alguien relacionado al COVID. Servicio social, nutrición, neumonología, vacunación, laboratorio, no me quiero olvidar, pero todo eso dejaron su lugar, que era como ir todos los días a trabajar y un día te encontrás que alguien te pidió que dejé el escritorio y te tenés que ir a un subsuelo. Claro, y se fueron a un subsuelo y todo eso es gracias a que la gente entendió que había que trabajar en equipo. Creo que eso es lo que más me queda del COVID, cómo se trabajó en equipo en el hospital, que creo que puede ser replicado a cualquier hospital de la provincia. Yo no me refiero al Cuyen porque es lo que uno conoce, pero sé que en el Iturraspe Viejo, lo que trabajamos en red con esos dos hospitales y luego en la segunda ola con el privado también, para que ningún ciudadano santafesino haya tenido que quedarse sin respirador si lo necesitaba. Ahora, ¿cuál fue el impacto en el personal sanitario cuando se conoce que hay vacuna? Y encima después que llega la vacuna a la Argentina y que en el caso del personal sanitario fueron los primeros que se vacunaron. ¿Cómo lo recibieron? Porque yo me acuerdo fue un 50 también... y 50 y un 50 que estábamos realmente esperanzados, felices y lo tomamos como un día histórico. Y había otro personal que todavía estaba reacio, hubo mucho, me parece, movimiento mediático acerca de la primera vacuna que creó algo de inseguridad y terminó siendo la más eficaz de todas. Entonces, creo que después la gente se dio cuenta que era lo único que teníamos. Creo que es lo único que tenemos hoy para el COVID, salvo la protección personal. Cuando nos vestimos para tratar un COVID, hoy para no agravar nuestro cuadro y no terminar en terapia, hoy lo único que tenemos es el esquema completo de vacuna y está cada vez demostrándose más con este brote que hay ahora, que los no vacunados son los que se internan y los vacunados lo pasan en su casa aislado. Es un trastorno, a nadie le gusta estar aislado, son 10 días, 7 días que uno se queda aislado de todo en esta época de fiesta, pero peor es el no vacunado porque se la termina internado y en terapia. Ahora, de todo este tiempo, ¿cuándo fue el día crucial que vos te llenó, que te quedaste sin cama, que no sabía, y que vos decías que si llega a haber un repuntecito más, no sé cómo lo voy a solucionar? ¿Hubo un día clave que vos dijiste, este es el peor día que me tocó vivir? El peor día mío particular, pero por una situación personal del hospital, fue el día que salió campeón Colón. Pero no, claro. no, sí, no, yo te digo porque no, claro, porque sea unionista, que coincidió también. Me refiero que si ustedes se acuerdan, ese día al mediodía hay un accidente con la descarga de oxígeno en el hospital, que se rompe el conector de la manguera y todo sabe, Lisandro de la Torre se llena, que hay video todavía, se llena todo del oxígeno que se condensa y queda toda una nube blanca en todo Lisandro de la Torre hacia la capilla del hospital, que fue realmente, parecía gravísimo y terminó siendo una manguera nomás. A raíz de esa manguera queda deteriorado la carga del tanque grande de oxígeno y Rosario habilita el tanque chico que tenemos nosotros de repuesto y llegado a las 10 de la noche tenía que llegar el repuesto y el servicio técnico desde Rosario. 11 y media de la noche, me avisan que iba a estar llegando. Yo me voy al hospital a esperar el técnico con el repuesto, porque ya el tanque chico venía... casi quedándose sin nada. Y teníamos en ese momento 57 pacientes respirados. Opa. Era junio y estábamos en el pico, 100% de ocupación en la terapia intensiva.
me habla el proveedor, el técnico, que nos habíamos comunicado ya a la tarde, desesperado, casi llorando, que habían bloqueado la autopista porque llegaba la caravana de Colón al aeropuerto, que venía en avión, y del aeropuerto habían bloqueado y la policía no dejaba pasar a nadie para que el colectivo pudiera circular, y el técnico había quedado en la cola de la autopista sin poder decir que no estaba en la caravana. Claro. A lo que me habló desesperado, me voy hasta el destacamento policial que tenemos en el hospital, ya preocupado, y pido hablar con un superior, pasan con un superior de área, no sé cómo se llama la policía, que logro tener, que tiene muy buena voluntad, se comunica con la fuerza policial que estaba en uno de los puentes de la autopista, más lejos de Sauce Viejo, y logro darle la chapa patente y le digo al técnico, andate por la banquina y tenés que llegar hasta el policía y mostrarle la chapa patente. Te van a dejar pasar, ya acabo de hablar con ellos. Bueno, pasaron 8 o 10 minutos, me llama que había logrado pasar, que me tranquilicé, esperándolo 8 minutos, me vuelve a llamar, otro control, no lo dejaban pasar, no tenía, y tuvimos que hacer 4 controles policiales, llamando por teléfono al que estaba en el control para que lo deje pasar. Y llegó a tiempo, por lo menos. Sonaron las alarmas de los respiradores, No. Tuvimos que bolsear, llorábamos mucho, llorábamos todos. Eran las 4 de la mañana y ahí se había solucionado, que había podido empezar a funcionar el tanque grande, pero estuvimos a minutos por una contingencia que, a ver, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Era A Colón, ¿no? a nadie. Claro. Le teníamos, pero podían haber muerto muchos pacientes con una responsabilidad que uno no se lo hubiese perdonado nunca, y que sin poder solucionarlo, esto es lo que, a ver, ¿a qué voy? Es que estas cosas sucedían, todos los días había algo distinto, no de esta gravedad, pero que fue el peor día. Me volví a las 5:30 de la mañana feliz de que estén todos los respiradores andando, pero pasé una noche donde tenía mucho miedo que falleciera gente, y era únicamente porque no podía llegar el técnico. La contingencia. El técnico, verlo trabajar en esas condiciones de presión. Yo le iluminaba con una linterna, había 2 personal de mantenimiento del hospital colaborando con él, y realmente le temblaban las manos para poder llegar a tiempo a conectar, que son, no sé si ustedes lo vieron, pero por Lisandro son unos tanques tremendos. Y bueno, hoy es una anécdota, no me gustaría volver a vivirla, y fue uno de los peores días, pero bueno, nunca tuvimos que llegar a no tener que respirar a un paciente. Eso fue lo que más nos preocupaba. Sí, en este caso fue un tema técnico y que se pudo solucionar. La contingencia que se rompe eso y que coincide después con el tema de la llegada de todo. Bueno, pero es las cosas que a veces producen en estos accidentes que uno dice, ¿cómo pasó? Bueno, era una sucesión de cosas que teníamos que ir solucionando, donde la policía mostró buena voluntad, el técnico ni te digo, todavía le estoy agradeciendo yo realmente a esa hora, y más los muchachos de mantenimiento del hospital que a las 5 de la mañana estaban ahí, eran colonistas, hubiesen querido estar festejando, y los muchachos sabían que los necesitaba y ahí estaban. Como eso hay muchos ejemplos. Doctor, ¿en algún momento les tocó vivir el crucial momento cuando tienen el 100% de la terapia ocupada y de repente hay un paciente que necesita asistencia especial? ¿Cómo lo resolvieron? El hospital lo que dispuso fue, nosotros teníamos un límite de camas críticas, y cuando se fue viendo que nos estábamos quedando con un 95, inmediatamente disponíamos un dispositivo a donde íbamos a abrir más camas, hasta que llegó la capacidad máxima del hospital. Cuando llegó a la capacidad máxima del hospital, nosotros ahí teníamos el backup del privado, y teníamos el backup del Iturraspe viejo, y teníamos el backup del Iturraspe nuevo. Si todo hubiésemos estado colapsado, nos quedaban 6 respiradores que por suerte nunca se tuvieron que usar en el área respiratoria, donde es el área donde hisopamos ahora, que quedó 8 camas, que no era una terapia, pero que hubiésemos podido poner pacientes respirados hasta que consigamos camas o hasta que se advirtiera dónde podíamos derivar. Esa situación sí tuvimos 100% de ocupación, pero nunca tuvimos que los 4 hospitales y los 6 sanatorios, 5 sanatorios, no tuvieran una cama.
En general, cuando hubo una situación a las 3 de la mañana un sábado que no había cama, yo llamé a un director de un sanatorio que me atendió, que estábamos todos así, a cualquier hora y de todo, y tenía una cama libre y me la dio y el paciente fue para allá. Es decir, que nunca tuvimos que ocupar 6 respiradores que los teníamos para una situación realmente de hiperemergencia y que por suerte no se tuvo que dar, pero creo yo porque también hubo mucho trabajo a nivel sala. En sala, el trabajo de los clínicos con kinesiología llevó a que muchos pacientes no fueran a terapia porque se hacía un trabajo cuasi de terapia intensiva en sala general. Y en esto quiero destacar, y sí, destaco fundamentalmente a los residentes. Los residentes de clínica estaban destruidos, ya no daban más, pobres, porque era su patología, y en un momento dado los residentes de todas las especialidades hicieron guardia con clínica médica. Estaban todas las cirugías, suspendida la cirugía, entonces todos los cirujanos no tenían que operar salvo la urgencia. Entonces dispusimos que quedaban 2 cirujanos de guardia para la urgencia, llámese una úlcera perforada, una apendicitis, una pancreatitis, un herido arma blanca, hacían de cirujano. El resto de los cirujanos había 2 que quedaban de guardia con clínica y hacían de clínico junto a cardiólogos, anatomopatólogos, ginecos, obstetricia. Hubo una unión de los residentes que llevó a que en un momento había 8 residentes solo de guardia en clínica porque teníamos 186 pacientes internados COVID positivos. Ahora, el tema de lo que también se vio la falta en este tiempo de pandemia de especialista terapista, digamos, la terapia intensiva necesita gente formada, no se forma un día para el otro. Ese fue el gran déficit en el interior, sobre todo, cuando no alcanzaban el personal. ¿Cómo solucionaron para tener tantos terapistas, para atender tantos casos acá en la capital? Allá todavía cuando no teníamos la primera ola, no nos olvidemos que Santa Fe empezó a tener, creo que la primera ola en agosto del 2020, si mal ya la fecha se me confunde, pero tuvimos casi 4 meses que no había tantos casos en Santa Fe, que era la crítica, que por qué estábamos encerrados. Bueno, hubo un equipo de terapia del Cuyen que fue a Ceres a enseñar a manejar respiradores, a enseñar a manejar un paciente crítico, a cómo se ponía una cánula de alto flujo, cómo se conectaba un respirador, cómo se sacaba un paciente del respirador. Hubo una capacitación en Ceres, hubo capacitación online por parte de terapistas con otros hospitales de segundo nivel que no tenían por ahí la experiencia en área crítica, y creo que en eso ayudó a que hoy hay terapia en algunas localidades que antes no había y que derivaban todo y que ahora pueden contener un paciente semicrítico allí con perfecta capacitación y sin necesidad de trasladarlo 400 o 300 kilómetros a Santa Fe. Doctor, ahora con la situación que se vive, hay otra vez ahí un gran nerviosismo, porque mucha gente dice, es una gripe fuerte, no pasa de eso, pero el aumento de casos tan rápido genera mucha intranquilidad. ¿Cómo lo están viviendo ustedes y cómo está el Cuyen hoy ante esta nueva ola que se está viviendo? Estamos con muchísimo trabajo en lo que es el área ambulatoria de COVID. En 5 días, no sé cuántos son los números, pero realmente aumentó la cantidad de pacientes que consultan para hisoparse o, como usted dice, con síntomas leves, pero que requieren ser diagnosticados. Entonces todo eso lleva tiempo, hisopado, cambiarse, desvestirse, volver a cambiarse para hisopar al segundo, y así uno va viendo que la positividad viene netamente en aumento, no así la internación. Lo que a nosotros nos preocupa, nos tiene ocupados, es si uno tiene 100 pacientes positivos y de eso el 2% se va a internar, son de 100 van a internarse 2. Cuando en lugar de 100 hay 10.000 y seguimos con el 2%, ya la cantidad de internados va a ser distinta, y ahí es donde hay que disponer esta posibilidad en un virus que ataca y contagia tanto, cuando empieza a tomar los pacientes vulnerables, inmunodeprimidos, oncológicos o aún vacunados que puedan tener alguna defensa disminuida que lo pueda llevar a una internación
por sus comorbilidades. Y por otro lado, ese porcentaje que tenemos hoy de pacientes no vacunados, de ciudadanos no vacunados. No son pacientes, son ciudadanos que no quisieron vacunarse, no pudieron vacunarse. Ese porcentaje, si llega a hacer esto, que el virus contagia, en algún momento van a tener algún familiar, van a hacer contacto estrecho, esperemos que no, pero pueden contagiarse. Ahí sí vamos a volver a ver neumonía, vamos a volver a ver un virus que ataque el estado general y que requiere internación. Esto es lo que hay que tener preparado. Bueno, el hospital por ahora sigue derivando al Iturraspe Viejo para la internación. Hemos sí dispuesto una sola sala para sospechosos, que son pacientes que requieren quedarse en el hospital, pero que hicieron fiebre, están con síntomas respiratorios. Ese paciente va aislado, porque lo peor que podemos hacer es relajarnos y que ese paciente termine siendo positivo y esté en un pabellón de sala 6 y nos contagie todo el resto del hospital. Entonces, estos cuidados, se ha dispuesto esta sala de aislamiento para poner los sospechosos hasta que los test rápidos o el PCR nos den negativo. ¿Se va a tomar vacaciones este año? Porque la verdad, todos soñamos, llegamos ahora y dijimos, bueno, ya pasó lo peor. ¿Por qué tantos casos ahora en verano si esto era de invierno? Y porque entró esta cepa Omicron y realmente en Córdoba se estalló, estamos provincia limítrofe, primero fue Rafaela y ahora ya está en la ciudad. Y acá realmente se ha visto en estos últimos 5 días de la fiesta, justo la fiesta, reuniones, pool party, boliche, lo que le querramos echar, todo lo que son eventos masivos, con una cepa muy contagiosa. Ya tenemos Omicron, lo que estamos viendo. No está confirmado porque el Malbrán demora unos cuantos días en confirmarla, pero por la contagiosidad que estamos viendo, no parece que sean las cepas que manejábamos la primera y segunda ola. A cámara, allá adelante, mire cómo nos cuidamos, cómo podemos lograr parar esto que ha venido en forma exponencial. Creo que es lo que hemos dicho siempre, hay que seguir usando barbijo, hay que tratar de hacer todas las reuniones del 31 en lugares abiertos, hay que tratar de disminuir la cantidad de gente en esa fiesta de fin de año, que si íbamos a hacer 40, dividamos en 2 reuniones en 2 casas de 20, que tratemos de ser menos personas, porque ahí está el secreto, en que no nos contagiemos en uno a otro, que no compartamos el mate, que usemos barbijo, que tengamos distanciamiento, que lo hagamos al aire libre. Lo venimos repitiendo hace un montón, ya nos vemos y está comprobado. Cuando no lo cumplimos, la cepa nos agarra y nos contagia a todos, y todos empezamos a tener positivo en cualquiera, y somos contacto estrecho, y ese puede ser el problema, no tanto la internación, es que se empiecen a contagiar los agentes de salud, y ahí o sean contacto estrecho de un familiar que no sé que pueda haberse contagiado, y entonces ahí vamos a tener un problema si nos vamos quedando sin el soldado, que es lo que no nos pasó en la primera y segunda ola. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. No, por favor, feliz año y a cuidarse, y a ustedes también un agradecimiento, porque realmente la prensa creo que tuvo un rol protagónico en la comunicación, porque creo que al final el ciudadano santafesino le tenemos que estar agradecidos, salvo excepciones, cuando le pedimos que se quede encerrado, hizo un sacrificio enorme, se encerró, y creo que por eso el sistema sanitario de la ciudad de Santa Fe no colapsó, porque el ciudadano en su momento se convenció que tenía que colaborar, que jugaba este partido, como digo yo, y lo jugó, así que creo que en eso los medios de comunicación tuvieron un rol apoyando las medidas que dictaba el gobierno en la comunicación para que esto se pueda cumplir. Muchísimas gracias. Un gustazo. Esta buena semana de Banco Santa Fe llega volando en trineo. Del 13 al 19 de diciembre tenés beneficios en indumentaria, calzados, marroquinería y juguetería. Y más con tu tarjeta Black, Signature o Platinum. También tenés beneficios en perfumerías, joyerías, librerías y también en electro y hogar. Tu tarjeta de Banco Santa Fe hace que tu buena semana sea más especial. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos.
A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 15. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Llega a la altura de este año y uno empieza a hacer balances y realmente si uno mira lo que pasó en la provincia de Santa Fe, hubo una cartera que tuvo mucha actividad y por eso le hemos convocado a Silvina Franá que nos hable cómo fue este año en materia de obra pública en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a vos, a tu audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, año intenso porque la pandemia un poco que... Bueno, hay que empezar un poquito más atrás. La situación que ustedes tomaron, la provincia, las deudas, la pelea con lo que era la Cámara de Constructores, de la construcción con el tema de las deudas. Totalmente. Empezaron menos 10 como el chinchón y hoy terminan con una cantidad de obra infernal en la provincia. Sí, bueno, creo que la decisión del gobernador siempre fue muy clara. Él es un hombre que se autodefine como productivista y en ese sentido... En línea con el gobierno nacional se entiende que la obra pública es respuesta a demandas, muchas demandas de saneamiento, de rutas, bueno, de hospitales, de viviendas, y también es un activador de la actividad económica y generador de empleo. Entonces, la obra pública en sí misma, ya en la crisis del 30, se planteó esto, ¿no? A través de la obra pública, motorizar la economía. En un momento difícil, vos bien decías, cuando uno hace un repaso de la gestión, llegamos y hubo que hacer frente a una deuda altísima y a obras paradas, producto de la deuda. Cuando empezamos a transitar el esquema de acuerdos a partir de una ley que debería haber salido en diciembre, pero salió en marzo, una ley para poder hacer estos acuerdos, aparece la pandemia. Y allí hubo que revisar las prioridades, empezar a fortalecer el sistema sanitario, y allí aparece Nación en Granadero Baigorria con el hospital modular, la provincia desarrollando un hospital modular en Villa Constitución, reforzando áreas críticas, llevando unidades de terapias intensivas, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero al mismo tiempo hubo una agenda paralela a la pandemia, que tuvo que ver con rutas, sobre todo rutas transversales, aquellas de las que ya hablaba Silvestre Bernis, después Jorge Obey, aquellas rutas que nos unían no solamente el norte y el sur, las transversales que unen el oeste con el este. Uh-huh. Y que siempre están destruidas, no sé por qué, se rompen fácil esas rutas. Bueno, precisamente por eso, porque son rutas son lugares donde no hubo inversión, lugares donde no hay un permanente mantenimiento, y donde hay una actividad económica que crece y gente que necesita conectarse, y también aquello que también plantea Omar Perotti, que tal vez en pandemia parecía surrealista, que era fortalecer el turismo. Nuestra provincia, a lo largo de la costa, y en otros lugares también, pero más se ve en este lugar, tiene un desarrollo turístico producto de inversiones privadas muy importantes. Entonces está faltando ese Estado que haga las rutas necesarias para llegar a esos lugares. También en este año se desarrolló en el norte hospitales con terapias intensivas, San Javier, Vera, lugares que a lo mejor si tenían un paciente grave tenían que ir a Reconquista. Y también, ¿quién va a ir a un lugar de vacaciones si no sabe que tiene una asistencia sanitaria frente mínima, a cualquier emergencia? Claro. Entonces todo eso fortaleció el sistema de salud, la demanda de empleo y también las posibilidades de una industria sin humo, como le dicen al turismo, pero que en la provincia tenemos muchas condiciones para poder recibir turistas de todo el país y por qué no de afuera también. Sí, pero tenemos que convencernos nosotros, creo, porque los santafesinos, porque creemos que no somos turísticos, y es cierto. Tenemos un potencial con el Paraná en toda su longitud. Totalmente. Es impresionante. Y bueno, pues ya hemos visto el tema de la ruta del vino, sí. Acá hicimos la ruta de la leche, sí. Del queso. Es decir, hay un montón también de lugares que se puede ir a conocer. Como vos decís, Carlos, también nosotros creerlo y también convencer. Pero para eso tiene que haber una política que donde si vos vas a un lugar estén los servicios, si vos vas a un lugar esté, como te decía, el esquema de salud, rutas transitables y posibles. Y bueno, y estas posibilidades, estas rutas transversales que llegan a la costa, también va a permitir que gente de Santiago del Estero, de Córdoba, del noroeste del país, venga a nuestra provincia. Es muy lindo nuestro río. Y bueno, es una de las tantísimas cosas que podemos contar al momento de decir cómo se desarrolló la obra pública en estos 2 años que empezaron tan difíciles y que bueno, estamos terminando un año. No sé si vamos a llegar al 100% de ejecución, pero sí a una cifra muy alta. Ahora, ministra, usted además es contadora. Y
Y cuando hablamos de obras también hablamos de plata. Sí, claro. Y pregunto esto porque básicamente venimos de un año pasado con un 50% de inflación, este año otra vez, y cuando hablamos de plata y encima de lo que pasó con el tema de la obra pública, ustedes tuvieron que refinanciar la deuda, dar títulos incluso, pero ahora tenemos esa inflación. ¿Cómo están las cuentas a la hora de la obra pública? Porque yo le he escuchado a usted en algunos actos, también al gobernador, decir, anunciamos esta obra, esta licitación, pero la plata está acá. Pero en el medio hay una redeterminación basado en la inflación o lo que estamos viendo. ¿Cómo está ese tema a la hora de la obra pública? Nosotros tenemos un ministro de Hacienda y un equipo muy serio a la hora de definir números. Eso se analiza en función a proyecciones financieras que contemplan la inflación. Hay un esquema de redeterminación de precios para la obra pública que está fijado en una ley. Uno no se puede mover de eso. Hay parámetros ya fijados por ley y por reglamentaciones. Bueno, todo eso es considerado al momento de definir una obra. Cada obra que uno define, desde Hacienda se hace una proyección, un análisis de las posibilidades de hacerle frente. Por eso el gobernador dice lo que dice. Obvio, si mañana viene un hecho extraordinario, bueno, habrá que revisar las cosas, pero si medianamente la situación económica es como la que vivimos, las cosas están previstas. Ahora, usted hablaba de también las obras que hubo que hacer en el área salud para poder ampliar lugares, efectores, digamos, de salud, pero también en educación tuvieron que poner o inaugurar nuevas escuelas o poner en funcionamiento algunas que por tanto tiempo que estuvieron cerradas. Cuéntenme un poquito cómo fueron las inversiones en materia, digamos, por áreas desde el Ministerio. Nosotros en el área de educación, el Ministerio de Educación tiene su propia área de infraestructura, con lo cual nos reunimos periódicamente con la ministra para definir, ¿no es cierto? Ella tiene la visión general de las necesidades y en algunos casos en particular nos pide que la obra la hagamos nosotros por distintos motivos, por la envergadura de la obra, por un esquema de financiamiento. En ese sentido, digamos, desde el Ministerio de Educación se quisieron un relevamiento, escuelas por escuelas, de las necesidades, fueron dando respuestas a través de diferentes recursos y también nosotros en materia de educación, a través de nuestra Secretaría de Obras Públicas, diseñamos lo que llamaron las escuelas pospandemia. Un diseño arquitectónico pensando en nuevos parámetros, en escuelas que tengan absolutamente ventiladas, como esto que se llama ventilación cruzada, escuelas que estén pensadas con materiales que también respeten los nuevos requerimientos ambientales. Hoy hay un conjunto de cosas que se deben tener en cuenta al momento de una construcción, con lo cual aparece la energía por paneles solares, lugares de recepción de agua de lluvia para poder regar, para poder lavar, no para consumir. Aparecen un montón de parámetros que hoy los propios jóvenes nos están requiriendo. Uno de estos primeros diseños se desarrolló en Roldán, que ya está en obra. También tenemos con este diseño, con este modelo arquitectónico, jardines de infantes. Ayer precisamente visitamos uno en Villa Constitución y otro en General Lagos, pero bueno, este desarrollo está haciendo en toda la provincia de Santa Fe. Por eso digo, trabajamos en forma coordinada con educación en función a una decisión que tiene el Ministerio y nosotros hacemos de apoyatura. Ministra, hace pocos días estuvo el gobernador Schiaretti en Santa Fe. Y con este tema del llevar al acueducto, llevarle agua del río Paraná a la provincia de Córdoba, ¿cuáles son las expectativas en torno a esa obra? ¿Hay fondos que vienen del Fondo Cuehuaytí? ¿En qué plazos estiman que van a poder concretarlo? ¿Cómo es? Los fondos cuehuaytíes vienen a la provincia de Santa Fe y hubo desarrollos de obra de infraestructura vial y hídrica hace muchísimos años, te diría desde finales de los 90. Esto a partir de la decisión nacional en su momento de apoyar a Kuwait en un esquema de guerra y demás. Bueno, este trabajo, digamos, la provincia de Santa Fe junto a Córdoba viene trabajando con sus equipos técnicos para el desarrollo del proyecto ejecutivo. Cuando llegan los kuwaitíes acá, analizaron ese proyecto que a su vez tiene dictámenes de impacto ambiental, un análisis económico de lo que significa, digamos, tener agua potable, sustituyendo distintos esquemas de agua que no eran lo suficientemente saludables, pero no solo para Córdoba, porque el acueducto atraviesa gran parte de la provincia de Santa Fe y muchas localidades de la provincia que van a ser las primeras beneficiarias. El primer tramo del acueducto va desde Coronda hasta San Francisco. Esta es la primera etapa, que a su vez tiene 4 subetapas. Pero déjame un punto ahí. Sí. El proceso
de la generación del agua es agua cruda o ya va a salir agua potable? No, es agua cruda que después va a haber plantas potabilizadoras. En cada área, en cada lugar. En cada área, exactamente. Y bueno, y por eso digo, si bien la noticia es estratégica porque estamos uniendo dos ciudades, porque estamos llevando a la provincia de Córdoba una posibilidad de agua tomada del Paraná, pero los santafesinos y santafesinas tenemos que saber que la primera etapa llega a San Francisco y en esa etapa la provincia de Santa Fe, muchas de sus localidades se van a ver beneficiadas con esa toma de agua. Eso, y porque aparte siempre el oeste tenía el agua un poco más dura, que era difícil. Por supuesto. Que era complicado. Y ni les quiero decir con la bajante del río la cantidad de complicaciones que estamos teniendo. Incluso un tramo del acueducto de Desvío Orijón hubo que, digamos, no tomar agua de allí y volver a las viejas sistemas de pozos porque por distintos motivos químicos, por la bajante, se había puesto muy salada el agua. En el caso del desvío de Orijón, ¿cómo marcha esa obra? Sobre todo por lo importante que es para la zona también de Rafaela, todo, hay tanta expectativa en torno a eso. Va ¿no? muy bien la obra y próxima a culminarse, calculo que en el primer trimestre del año. ¿Primer trimestre del año? Sí, pero yo siempre soy cautelosa porque digo, siempre hay plazos que por distintos motivos no son tan a rajatablas. Pero ya está próxima a terminar. Y también vi que anunciaron una gran inversión para el norte. Y me parece significativo porque es cierto que por ahí el lugar más poblado es Santa Fe, Rosario, todo, pero cuando uno mira al norte, que queda lejos, porque es larga, es extensa la provincia, pero me llamó la atención, está en una inversión muy significativa, ¿no? Uno de los objetivos que tiene esta gestión es empezar a trabajar fuertemente en contrarrestar las asimetrías que tiene esta provincia. Desde San Justo hacia el norte vive solamente el 20% de la población. Y eso no es casualidad, no tiene las mismas condiciones que lo que hay de San Justo hacia el sur. Agua potable, caminos, generación de esquemas productivos. Apenas empezamos la gestión el 10 de diciembre del 2019, parece que fue hace un siglo, sí, hace apenas 2 años, un poquito más de 2 años. Ya en el mes de febrero, el gobernador de Chaco, junto al gobernador de Santiago del Estero y por supuesto Omar Perotti, tuvieron su primera reunión en Chaco, acompañado por Cato Podis, el ministro de Obras Públicas de Nación, por Guado de Pedro, el ministro del Interior, para desarrollar un programa de lo que se llama bajos submeridionales. Una palabra tan escuchada. De que soy chiquito la ¿No es escucho. cierto? Pero desde que vos sos chiquito y yo tal vez un poco antes también era chiquita, las condiciones geográficas del lugar cambiaron mucho y mucho tuvo que ver con los desmontes, con determinadas formas de producción. Eso hace que hoy la provincia de Santa Fe sea una de las más perjudicadas de la zona, porque hay que hacer obras para evitar que todo el desagüe de Chaco y el desagüe de Santiago del Estero inunde toda esa zona. Entonces, ¿qué pasó en este tiempo? Se desarrollaron obras puntuales en cada provincia, algunas financiadas por Nación, otras financiadas por la provincia, y se están trabajando en acuerdos. Ya con Santiago del Estero hay un proyecto ejecutivo para un límite hidrovial, o sea, una zona, una ruta y un esquema vial, de manera tal de poder administrar la recepción del agua, poder trabajar sobre eso en forma, con acuerdos con Santiago del Estero, pero con una obra, la verdad que importantísima, y Nación hoy por hoy está dispuesta a dar una financiación. Y también con Chaco, que ya estamos adjudicando la readecuación de tramo 1 y 2 de Línea Paraná. Línea Paraná, para que quienes nos están escuchando sepan, es el límite superior de Santa Fe con la provincia del Chaco. Paralelo 28, digamos. Más o menos. Y allí, en algún tiempo, se trabajó sobre Línea Paraná, que es un sistema de desagüe, precisamente para evitar que el agua del Chaco venga hacia la provincia. Bueno, eso nunca más tuvo una intervención, con lo cual ahora esta readecuación de ese lugar y un proyecto similar al de Santiago del Estero, un esquema hidrovial que una a las provincias, pero que ninguna se perjudique a partir de los desagües. Una de las preocupaciones cuando no se aprobó el presupuesto nacional, dijeron, ¿qué pasa con la obra que está en marcha? ¿Pudieron hablar con Buenos Aires? ¿Está garantizada la continuidad de las obras? El gobernador permanentemente está en contacto con el jefe de gabinete y a partir de allí con los distintos ministros para poder darle continuidad. A mí cuando dijeron que habían rechazado el presupuesto me generó una bronca que habitualmente no tengo, pero habíamos trabajado mucho para que esté incluido el puente Santa Fe-Santo Tomé. Sí, es fundamental, porque la gente estaba muy ilusionada. Y todos estábamos ilusionados. Yo hace mucho que estoy en política y que sé que esto es una deuda histórica de muchos gobiernos, lo vamos a reconocer. Pero esta era una oportunidad, bueno, estamos trabajando para darle continuidad. Y un tema
que también tiene que ver con este norte que vos hablabas. Así como está planteado el acueducto que va de Coronda, sale de Coronda, atraviesa la provincia y llega a San Francisco para después continuar en Córdoba, también está planteado un acueducto que va de San Javier a Tostado. Hoy tenemos muchos problemas en Tostado, Villa Minetti y todo el norte del departamento 9 de Julio porque reciben agua del Salado. También el Salado está abajo, depende de lo que haga Salta y Santiago del Estero. Tiene compuertas para regular el agua. Yo permanentemente estamos con la gente de Hídricos. Sí, la verdad que tenemos una relación y Nación, digamos, nos da un respaldo grande para que se mantengan los acuerdos. Pero claro, cuando no hay agua, empiezan a aparecer los conflictos. Así que esta para nosotros es una solución definitiva, este acueducto de San Javier a Tostado, y después sería la otra etapa, Tostado-Villa Minetti. El proyecto está, lo hizo nuestra gente de la Secretaría de Saneamiento, que conduce el ingeniero Maine. Estaba incluido en el presupuesto. Así que bueno, estamos trabajando para que eso no se caiga, ¿no? Y hay un tema también que le han dado un volumen político, que es el tema de la vuelta del tren. Más allá de las obras del Belgrano Cargas, que son muy importantes, exacto, pero también otros trenes de cercanía. Acá en la capital nos ilusionamos con el tren a Laguna Paiva, hay una expectativa en el sur. Bueno, volvió el tren que pasa por La Picasa. Así es. Pero por también otra vez el problema de que no está el presupuesto. ¿Esto impacta o no en esto de avanzar en ese tipo de obras? Claro que impacta, así como lo que yo les comentaba recién. Lo ideal que hubiera sido que se apruebe el presupuesto y que legalmente las obras estén planteadas. Ahora hay que hacer una tarea adicional, seguramente algún decreto a referéndum del Congreso Nacional. Bueno, es otro tema. Complica, pero digamos, la provincia de Santa Fe es la provincia que mayor inversión ferroviaria recibe en la República Argentina. ¿Ah, sí? Y eso está demostrado en números y demostrado en las distintas obras. Vos recién hablabas del Belgrano Cargas y hace poco tiempo estuvimos junto al gobernador de la provincia, el ministro de Transporte, en Empalme San Carlos, donde empezaron las obras del circunvalar. El circunvalar, que es importantísimo. Bueno, circunvalar acá y circunvalar allá en el puerto de San Martín también, exactamente, que son también obras importantes. Y bueno, y el tren de pasajeros Santa Fe Laguna Paiva, ahora hay que hacer unos ajustes, pero ya estaríamos próximos a que esto suceda y hay que trabajar sobre los apiaderos, que son las estaciones donde va a parar el tren. Esperamos que en el primer semestre del año que viene eso esté resuelto y se está en un estudio de factibilidad de retomar un tren de cercanía Santa Fe-Santo Tomé. Esto es más complejo porque, bueno, hay que pasar por una zona donde las vías están intrusionadas y ver cómo se resuelve este tema. Pero, digamos, la decisión política de la vuelta al tren es una decisión que no tiene vuelta atrás y que, vuelvo a repetir, la provincia de Santa Fe es una gran beneficiaria de esa decisión. El presupuesto para el 22, ¿está conforme o hubiese pedido tener un poquito más de dinero? Yo no quisiera todo, pero también es cierto que, bueno, también la posibilidad de ejecutarlo, ¿no es cierto? Nosotros también la pandemia nos generó una baja importante de recursos humanos, porque hubo gente que estuvo aislada, porque hubo gente que, bueno, el teletrabajo ayudó, pero hubo gente que se infectó. Así que también es la posibilidad de dar respuesta con el Estado a un presupuesto tan grande, ¿no? Sí, pero usted me decía que terminan el 21 casi con un gran alto porcentaje de ejecución. Sí. El 22, ¿tiene usted alguna de las obras que dice, esta la quiero cerrar, sí o sí, en el 22? No, nosotros estamos preocupados, digamos, y ocupados en levantar la escala del desarrollo de viviendas. Ajá. Hay una demanda muy grande de viviendas en la provincia. Pero eso que me llamó la atención, es cierto, han hecho planes que es interesante, porque ahí uno se encuentra con la cantidad de inversión de plata que se hizo este año, sí, pero que en casi todos los pueblitos, que sea 2, 4, 10... Fue esa decisión del gobernador. Es impresionante. De un trabajo bárbaro. Sí, porque no es fácil, porque aparte... pero él quería que en cada lugar, y lo sigue pidiendo que en todos los lugares, en función a las demandas, podamos desarrollar viviendas. Porque también reactiva en cada lugar, porque hacer 4 casitas, aunque sea, en un pueblo chiquito de 600 viviendas, te genera trabajo, te multiplica por todo. Y a veces decir, bueno, está bien, es lindo decir 1000 viviendas en Santa Fe o en Rosario. Sí, pero viste, es otro volumen, otro manejo, pero esas 4 casitas, capaz en un pueblo de 600 viviendas, de 600 personas,
le solucionó por ahí la actividad a mucha gente que el albañil, el que pone, tal cual. el gasista, lo que sea. Todo, por eso la vivienda, digamos, es una de las obras que mayor demanda de distintos trabajos, de distintas cosas, como decir el gasista, el plomero. Y he encontrado a cargo de vivienda el funcionario, el intendente de Malabrigo, que la tomó con cariño y está... Sí, tiene un compromiso. Un compromiso tremendo. Sí, sí, sí. Y él le ha hecho han hecho un buen equipo con José Manuel Kers, que está a cargo de vivienda, y en el caso de Amado Sorzón, tiene este permanente vínculo con Nación en este esquema de casa propia, construir futuro, que al principio costó ponerlo en marcha, pero hoy la verdad que ya llevamos un muy buen nivel de ejecución en esto que vos decís, ¿no? En cada pueblo, en cada localidad, y bueno, esperemos que el año que viene que eso esté mucho más activo. La verdad que para mí es muy importante. Algo muy breve es por el tema que ingresó en la legislatura el proyecto del Ejecutivo por el tema del manejo de la autopista. Sí. ¿Cuál es el objetivo, básicamente, o lo más sintético que se puede No, tener la autopista hoy depende de vialidad, siempre dependió de vialidad, una unidad ejecutora que tiene, características transitorias hasta que haya una ley que defina cómo se va a manejar la autopista. La idea es que haya una unidad que administre esa autopista con cuentas claras, con cuentas que estén dentro del presupuesto, con un manejo, donde el personal también tenga cierta seguridad. Hoy eso no sucede, producto de que fueron fideicomisos, se desarrollaron distintos modelos aparte del Estado. Hoy la idea, es mantenerla en el Estado con una administración individualizada y lo suficientemente clara, y que todo lo que se recauda a la autopista vuelva a la autopista, como hoy está sucediendo. Como siempre, muy amable. Gracias por haber compartido estos minutos y haber estado con nosotros. Así que, un gusto. Y ojalá que el 22 podamos seguir contando por lo menos lo que pasó en este año, que fue muy intenso el trabajo. Gracias. Así es. Gracias a ustedes. Un gusto. Y muy feliz año. Gracias.